Hola a todos, soy James Manson, productor musical, y sean bienvenidos a Heavy Metal Maniacs, en donde conoceremos la historia del heavy metal, sus subgéneros y las bandas más importantes que la representan. Contemporáneos de todas estas formaciones de heavy rock, hay que citar algunas nuevas promesas que con el tiempo acabaron convirtiéndose en referentes igual de elementales, añadiéndoseles al aliciente de que se habían formado fuera de los epicentros del negocio musical, es decir, Londres, Nueva York y Los Ángeles. Nos referimos a los irlandeses Thin Lizzy, los alemanes Scorpions y los escoceses Nazareth. Los primeros produjeron una notable discográfica que giró en torno a su malogrado líder Phil Lynott, quien contaría para el realce de sus composiciones repletas de alusiones hábiles y prosaicas de lo cotidiano, con los duetos de guitarra, las citadas guitarras gemelas, interpretadas por Brian Robertson y Scott Graham. En la práctica, el talento de los irlandeses se tradujo en varios discos elogiados por la prensa especializada y el gran público, como Fighting de 1975, Jailbreak de 1976, Johnny the Fox 1976, Bad Reputation de 1977 y Black Rose de 1979, que daban cabida tanto al hard rock como a elaboradas baladas. Esta combinación de tempo también es marca de la casa de Scorpions, formados originalmente en Hanover en 1965. El quinteto no publicaría su primer disco, Lonesome Crow, hasta 1972, aunque no sería hasta el siguiente, In Trance, aparecido en 1975, con el que empezaron a asentar las bases de su posterior meteórica carrera, gracias a la entrada del guitarrista Uli John Roth. Con este y con su sucesor Matthias Jabs Scorpion facturaron discos de la importancia de Virgin Killer de 1976, Love Drive 1979, Blackout de 1982 o Love of First Thing de 1984, que incluía una de las baladas más representativas del heavy metal, Still Loving You. Precisamente, el máximo hito musical de Nazareth, poseedores de uno de los vocalistas más fascinantes del rock, Dan McCafferty, fue la balada Love Heart, escrita por Bob Lux Bryan e interpretada anteriormente por, entre otros, Everly Brothers y Grant Parsons, y de la que los escoceses grabaron su propia versión para incluirla en el álbum Hair of the Dogs de 1975, pináculo de su producción discográfica, junto a Rasamanas de 1973 y Loud and Proud de 1974, títulos de obligada audición. Cerrando el capítulo de algunos de los grandes nombres del hard rock surgidos en los años 70, se deben citar tres bandas que lograron o bien el favor de la crítica o bien el favor del público, o incluso ambos beneplácitos. Liderados por el carismático Freddie Mercury, seguido a la saga por los no menos talentosos Brian May, Roger Taylor y John Deacon, Queen, con su rock henchido de coros imposibles y guitarras refinadas, enseñaron a coétanos y futuras generaciones de músicos a desentenderse de los estrictos parámetros del rock duro, profundizando en estilos ajenos a él. De esta manera surgió una obra maestra como A Night in the Opera de 1975, que incluía uno de los grandes temas del rock, Bohemian Rhapsody, acompañada en la discografía del cuarteto londinense por otros títulos relevantes como Sheer Heart Attack de 1974, A Die Are the Rise de 1976 o New of the World de 1977. Desde Estados Unidos llegaron por aquel entonces los mejores trabajos de los bostonianos Aerosmith y los neoyorquinos Kiss. A los primeros se les tildó en sus inicios de ser la respuesta americana a los Rolling Stones, aunque con sus discos Get Your Wings de 1974, Toys in the Attic de 1975 y Rocks de 1976, basados en las composiciones de su cantante Steve Tyler y su primera guitarra Joe Perry, demostraron con creces que poseían su propia identidad, tan resoluta que sería la precursora del sleazy rock radiante durante la segunda mitad de los años 80. Mucho más vapuleados por la crítica fueron Kiss, quienes en torno a una imaginaria sin parangón para la que
aunque tomaron prestados elementos tanto de Alice Cooper como de los New York Dolls, lograron ser una de las bandas de rock de mayor éxito comercial en Estados Unidos. En cuanto a sus grabaciones, solo el paso del tiempo ha hecho posible que se reconozca el mérito de alguno de sus discos en estudio como Kiss de 1973, Dressed to Kill de 1975, Destroyer de 1976 o Rock and Roll Over del mismo año, así como el de su álbum de directo Alive de 1975. Ya en la década de los 80, en pleno boom internacional del heavy metal, Kiss mantendrían su parcela gracias a dos de sus mejores trabajos, Creatures of the Night de 1983 y, abriendo su etapa sin maquillaje, Lick It Up de 1984, en los que resultó providencial la aportación del guitarrista Vine Vincent. A todas estas bandas hay que añadir la que lograría definir la quinta esencia del heavy metal, en la reencarnación del género durante los años 80, bajo la acuñación de New Wave of British Heavy Metal, la nueva ola del heavy metal británico, con Judas Priest, casualmente originarios de Birmingham, la misma ciudad que había engendrado el origen del género Black Sabbath. Dee Snider, el cantante de Twisted Sister, definió acertadamente a Judas Priest, diciendo: fueron el primer grupo en coger el heavy metal y adoptarlo como término y forma musical. Son los dioses del metal. Repasar la discográfica de Judas Priest, fundamentada en las guitarras de K.K. Downing y Glenn Tipton y en la voz del metal god Rob Halford, sirve para que nos percatemos lo mucho que ha cambiado la industria musical. En los años 70, cualquier grupo o artista, al margen del género que interpretase, se veía sometido a una evolución que incluía el obligado rito de deambular a la búsqueda de un estilo propio. Los Priest también atravesaron esa fase, que finalizaría cuando en 1976 publicaron Sad Winds of Destiny, siendo sus siguientes trabajos en el camino hacia su coronación como adalides del heavy metal: Sin After Sin de 1977, Stained Glass de 1978, Killing Machine del mismo año, Hellbent for Leader de 1979 y finalmente el definitivo British Steel de 1980. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te invito a seguirme en mi Instagram como JM Productions. Soy James Manson, productor musical, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Heavy Metal Maniacs.